Buenos días niños y niñas, ¿cómo siguen? Vamos a iniciar un nuevo tema. ¿Qué son los adjetivos? ¿Qué se imaginan ustedes que son los adjetivos? Veámoslo en la siguiente diapositiva. Observemos esta imagen. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo ahí? Vemos que están haciendo una comparación. La comparación de este hombre altísimo con uno más pequeñito y lo están comparando con una torre. ¿Qué nos dice la imagen? Luis es el hombre más altísimo del mundo. ¿Qué creen que cuánto mide este señor? ¿Por qué decimos que es altísimo? Observemos la siguiente imagen. Es un hermoso atardecer. Imaginémonos aquel lugar donde quisiéramos estar en este momento disfrutando de ese descanso. Es el hermoso atardecer de la ciudad de Cartagena. ¿Por qué decimos que es un hermoso atardecer? ¿Serán por sus colores? ¿Será por su clima? ¿Por qué nos imaginamos que es hermoso? Observemos esta otra imagen. Es una fruta muy espectacular que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros huertos y que también nos sirve para la elaboración de los vinos. Imaginémonos comiendo esas uvas, cuál será su sabor, observemos sus colores, su tamaño. Son un racimo de uvas grande, sus uvas son dulces, son sabrosas y son jugosas. Observemos esta otra imagen. ¿Qué nos inspira esta imagen? Es una mamá con su bebé. ¿Cómo observamos a esa mamá con ese bebé? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Qué nos inspira para nosotros nuestra mamá? Nuestras mamás son muy inteligentes y ella es una mamá inteligente. Son muy trabajadoras, trabajan mucho en nuestro hogar y también si tienen un oficio definido, una profesión definida también. Son cariñosas. Esta mamá es muy cariñosa con su bebé. ¿Cómo son la mamá en su casa? ¿Cómo es nuestra mamá con nosotros? Todas nuestras mamás son siempre muy especiales con nosotros y son bondadosas. El corazón de una mamá siempre es de bondad, de ayuda hacia los demás. Bueno, observando y viendo los anteriores ejemplos del hombre altísimo, de el atardecer, de las uvas y de la mamá, reconocemos e identificamos qué son los adjetivos. Acordémonos que son los sustantivos. Los sustantivos es aquella palabra que nombra animales, objetos, lugares y personas. Acuérdense que yo les decía, es la palabra que bautiza. Pues resulta que los sustantivos no están solitos. Al sustantivo le estamos agregando una palabra que la hace más interesante. Si recordamos cómo es nuestra mamá, decimos la mamá inteligente. Entonces, mamá es sustantivo y el adjetivo viene a ser inteligente, cariñosa, bondadosa, tierna. Esos son los adjetivos. Son los que adornan al sustantivo. Entonces, son todas aquellas palabras que usamos para describir a los sustantivos y así nos dan más información sobre ellos. Por ejemplo, mi gato es mimoso, peludo, fiel y muy cariñoso. Entonces nos están haciendo una breve descripción de cómo es ese gato.
y nos lo vamos también imaginando. Bueno, nuestros adjetivos también tienen una clasificación. Estos adjetivos hacen que eh, los tengamos en cuenta o los clasifiquemos en unos grados. Vamos a recordar de nuevo qué es el adjetivo. Nuestra flechita nos define y nos dice que es pintar con palabras. Vamos a ver cuáles son esas clases. Hay varios grados. Comparativo. Ese grado comparativo es el que nos compara. Cuando veíamos el ejemplo del Señor Altísimo, de Luis es Altísimo, si recordamos, lo estaban comparando con un señor mucho más bajito, inclusive lo estaban comparando con una torre de una iglesia. Entonces decimos comparativo, tipos de comparación, igual a tan alto como la torre, tan pequeño que parece un ser más pequeño, más inferior, de superioridad. Entonces, ¿cuál es este tipo de comparación, por ejemplo? ¿Cuál es nuestro ser supremo? Pues Dios. Entonces, Dios es nuestro ser supremo, es supremo referente al hombre. También tenemos más que, si comparamos las uvas con un limón, entonces decimos en cuanto a su sabor, decimos la fruta, la uva es más sabrosa, es más dulce que el limón, más que el limón. Inferioridad, entonces ya hablamos de menos. Entonces hablamos de nuevo del ejemplo de Dios y el hombre. El ser humano es inferior a Dios, va menos que el grado de superioridad. El otro grado es positivo, entonces vamos a hacer un ejemplo de grado de adjetivo positivo. Hablemos de las normas que se están ahorita llevando a cabo por esta cuarentena. ¿Ha sido positivo las disposiciones que ha tomado el gobernador de Boyacá? ¿Si ha sido bueno o no ha sido bueno? Entonces, es positiva las normas y leyes que nos ha dado nuestro gobernador Ramiro Barragán. Superlativo es este otro grado. Ya no dejamos de comparar, de dar la parte positiva y ahora superlativo. Entonces encontramos dos tipos de superlativo en los adjetivos, que se refiere a relativo más, más de y menos de. Entonces vamos a decir un ejemplo. Tenemos que seguir en la cuarentena más de 30 días más. Ahora en absoluto. Entonces en superlativo sería, vamos a imaginarnos la torta más rica. Entonces estaba tan deliciosa que vamos a decir, esa torta estaba riquísima o muy deliciosa. Entonces estamos exagerando el adjetivo, le estamos diciendo fue tan delicioso, la pasé tan rico, que entonces yo le aumento este adjetivo con ísimo o muy. Tenemos unas clases de adjetivo que es el explicativo. Este explicativo, recuerden que nosotros venimos diciendo que el adjetivo es como una breve descripción que le aumenta algo más al sustantivo. Entonces estos rasgos, en esta parte del explicativo estamos viendo lo que son los rasgos que nos informa. Cuando estábamos viendo el ejemplo de las uvas, estábamos diciendo cómo eran esas uvas. Dulces, sabrosas, jugosas. Nos estaban informando. Y también en el explicativo está el antepuesto. ¿Qué quiere decir el antepuesto? Vamos a ver cuál sería el antepuesto del día. ¿Cuál sería? El anterior. Sería la noche, ¿cierto? ¿Verdad? La noche. Lo contrario. Y el especificativo que nos nombra también lo que son los rasgos, donde es la diferencia y el pospuesto.
Entonces, en este rasgos hablamos de, por ejemplo, de las diferencias. Puede ser de sabores, de tamaños, de colores, de lugares, de formas que nos dicen, venimos a hacer una comparación, por ejemplo, de figuras geométricas. Hablemos, por ejemplo, del triángulo. ¿En qué se diferencia del cuadrado? En que el triángulo tiene 3 lados y el cuadrado tiene 4 laditos. Vamos a completar este texto con los adjetivos que faltan. Entonces vemos que hay 6 grupos de palabras para completar el texto con la palabra que nos va a decir cómo debe quedar correctamente el texto. Entonces decimos: una mañana de invierno el abeto se despertó muy entre árboles se colaban unos rayos del sol. El árbol extendió sus ramas y se dejó acariciar por su amigo el sol, que se sentía. Entonces miremos en la primera frase, en la primera oración, perdón, ¿cuál sería? ¿Una qué? ¿Una bonita, una fría, una hermosa o una calurosa mañana? Si estamos en invierno, ¿qué nos imaginamos? Entonces sería una fría mañana de invierno. El abeto, ¿qué es el abeto? El abeto es un árbol parecido al pino, que es altico, es alto. Entonces nos quedaría de la siguiente manera la oración ya. Una fría mañana de invierno el abeto se despertó. Muy, vemos el segundo grupo. Vemos que entre paréntesis nos están viendo y nos están nombrando el grupo de palabras. Entonces, muy entre los árboles se colaban. Entonces, ¿cuál nos quedaría? Muy qué? Muy enfermo, alegre, gruñón, cansado. Ay, aquí este abeto nos están refiriendo a un animalito. Pero también lo podríamos tomar como un árbol, como una plantica. Entonces, como podríamos decir, muy enfermo, entre, ya pasamos al tercero, entre, sería los inmensos, ligeros o pequeños. Entre los inmensos árboles se colaba. Entonces nos quedaría muy enfermo entre los inmensos árboles se colaban. Luego pasamos al número 4. ¿Unos qué? Rayos del sol, el árbol extendió sus ramas y se dejó acariciar por su amigo el sol, que se sentía. Entonces ustedes en la casa pueden completar el ejercicio. Ustedes se guían por el grupo de palabras. Y al final me escriben por favor este texto ya completo en el cuaderno de castellano. Actividad. Escribir en el cuaderno de castellano segundo periodo, en la hoja siguiente, escribir como título el adjetivo, debajo escribir el concepto que aparece en la diapositiva número 4 y desarrollar las páginas 58 y 59 del libro guía Nuevo Enlace. Juiciosos y juiciosas, y Dios los bendiga.